Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en una hora con la historia. Y hablando de historia con los que más saben. Hablando de historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Vamos a empezar el nuevo programa. un nuevo episodio. Eso es. Don Pío, yo le iba a decir, si le parece, antes de meternos en materia, como siempre, tenemos reflexiones de esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues sí, hay bastantes reflexiones. Bueno, la primera es que, bueno, este programa yo creo que es un programa serio de historia, no sé si único o poco menos que único en España, porque la historiografía en España se ha convertido casi en una burla, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, claro. O sea, es un programa que es un ariete contra la involución política y cultural, una involución basada en la falsificación del pasado y que viene sufriendo España desde hace mucho. Es un ariete pequeño, pero que puede cobrar más fuerza si los oyentes comprenden que recuperar la historia es más que simple ilustración. Es una lucha que compromete a todos. Si todos nos esforzamos en dar a conocer el programa, enlazándolo y comentándolo en las redes sociales, por correo, etcétera, pues el ariete se hará sentir más. Este programa sigue tirando un poco a trancas y barrancas económicamente, y los impuestos trimestrales, que son unos 1.000 euros, que por el sarcasmo contribuyen a sostener los chiringuitos subvencionados de la memoria antidemocrática, pues estos 1.000 euros pueden dejar la cuenta a cero, como ha pasado últimamente, o sea, en este mes. Por eso reiteramos un llamamiento a nuestros oyentes a este doble apoyo, de difusión, por una parte, y de contribución económica mediante alguna suma mensual, por pequeña que sea, como una participación en una lucha necesaria. La cuenta para contribuir es BBVA ES 09 0182 1364 3302 0154 y 3346. Efectivamente. Esto, en fin, la pueden ver también en YouTube. En nuestro canal de YouTube. Eso es. Bueno, en general estamos en una situación muy complicada porque parece que todos los ataques a la unidad de España y a la democracia pues están en marcha, ¿no? Por ejemplo, hay que estar muy atentos a la campaña en curso para hacer dudar de la españolidad de Ceuta y Melilla con vistas a entregarlos a Marruecos. No olvidemos que la OTAN no protege esas ciudades, lo que demuestra que las considera propiedad de su amiga, la democracia marroquí, democracia entre comillas. Amiga también, por cierto, de la psicopática casta política española. Hace poco salió en el debate algunas informaciones sobre las relaciones entre el Partido Socialista y otros políticos españoles con la tiranía de Marruecos. Una relación verdaderamente de complicidad contra España y que viene ya de lejos. Marruecos no es nuestra amiga y aliada, y tampoco la OTAN. Marruecos es amiga y aliada de una casta política española verdaderamente psicopática. Todo esto tiene también relación con otro ataque a la historia, que es la prohibición, realmente prohibición, en muchas universidades, en Andalucía y no solo en Andalucía, ¿no?, de emplear la palabra reconquista. Vamos a ver, ¿a qué llamamos reconquista? Pues al hecho de que en toda España dejó de existir la Sharia, es decir, el derecho islámico. Dejó de existir la poligamia, dejó de existir el burka o el velo islámico, la chilaba,
los turbantes, la prohibición de comer jamón o beber vino, el califato, las taifas, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció. Y en fin, llamamos reconquista al hecho de que los idiotas que la niegan, tengan que expresarse en español y no en árabe. En relación con la campaña electoral de Andalucía de hace unos meses, pues señalaba la conveniencia de ir a la gran política que queda plasmada en llamar padre de la patria andaluza a Blas Infante, que era un orate completamente antiespañol y proislámico, y de mantener una bandera diseñada por este orate con los colores omeyas y almohades. Por cierto que Marruecos se reivindica como heredera del imperio almohade que ocupó una buena parte de España, ¿no? Bueno, pues hay que desenmascarar a Nocilla y al PP. Nocilla me refiero A Moreno Bonilla. ¿cómo se llama? Moreno Bonilla. Y no es complicado, basta con plantear en todas partes. Dice, ¿acaso ignora Nocilla quién fue Blas Infante? Lo sabe perfectamente. ¿Acaso ignora el significado de la aljofifa, es decir, la bandera islámica que llaman Andalucía? Lo sabe. ¿Acaso ignora el significado de Gibraltar? Lo sabe de sobra, como sabe todas estas cosas el PP. Así que está claro lo que este partido defiende en definitiva, mientras trata de llevarnos por cuestiones que pueden ser importantes pero que son secundarias, porque esto afecta precisamente a la base de la propia nación española y de la propia cultura española. Hay otro tema que me preocupa mucho y es, hace poco el país sacó algo real, pero que viene de muy lejos y está en muchas partes, sobre el hecho de que en la Gran Vía de Madrid, la capital de España, y que es una calle muy emblemática, pues el 65% de los nombres y promoción de los explicaciones y tal de los comercios están en inglés. Claro, esto pasa en muchos sitios, no solo en Madrid, pasa en muchas ciudades, es una verdadera epidemia de desprecio hacia España y hacia su cultura. Y esto lo ha sacado el país un poco para atacar a Ayuso. Ayuso no hace más que seguir la moda que viene de muchos años atrás y que yo he denunciado, y aquí parece que no le interesa a nadie. O sea, en cierto folclore anglosajón, España es el país de las 3 S. Sun, Sand and Sex. O sea, sol, playa y sexo. Y muchos en nuestro país quieren transformar a España en Turistolandia, porque argumentan que si hay tantos turistas por la Gran Vía, en toda España, claro, pues no hay ningún problema en ponerlos todo en inglés. ¿Por qué? Pero en primer lugar, en la Gran Vía y en todo el resto de España, la inmensa mayoría de la gente que pasa por allí son españoles, no son turistas, incluso en el verano. En segundo lugar, estos turistas vienen a España, creen que vienen a España y no a una sucursal de Gibraltar, que es en lo que están convirtiendo a España todos estos políticos, que dicen que bueno, si da dinero, oiga, eso de si da dinero es un poco la filosofía del burdel. Si da dinero, pues ya está, todo vale, ¿no? Y en fin, pues esta situación hay que denunciarla, porque, repito, los turistas deben ser conscientes de que vienen a España y no a Turistolandia. Insisto en que es un problema de gran alcance, porque está relacionado también con el desplazamiento del español, ya en la propia vía pública de España, pero que es un desplazamiento profundo en la enseñanza, en la ciencia, en la economía, etcétera. Uno ve los programas económicos que hay aquí y bueno, están plagados de palabrería inglesa, de términos en inglés, de sintaxis en inglés, o sea, es una cosa tremenda. Es decir, hay una especie de renuncia a españolizar los términos, a
a desarrollar una ciencia en español, etcétera, es una renuncia que parecen compartir aquí casi todo el mundo. Entonces, esto hay que denunciarlo, hay que oponerse a ello y hay que acabar con ello. Hay también otros aspectos de la psicopatía que constantemente surgen, ¿no? Por ejemplo, decía en El Mundo: así es el fenómeno de casarse con uno mismo, que convence cada vez a más mujeres. Oiga, en lugar de exponerlo como una psicopatía, que es lo que es, una psicopatía más de las muchas que se observan en la sociedad, pues lo presentan como un fenómeno normal y además bueno, porque convence a cada vez más mujeres. Oiga, esto, ¿en qué situación estamos, no? Bueno, voy a comentar también que después del éxito que ha tenido en Francia los mitos de la Guerra Civil, la traducción, los mitos de la Carta de España, pues saldrá en breve una reedición 20 aniversario en España. Voy a intentar hacer campaña con él y animar a que lo hagan todos los que vean el peligro de la memoria democrática, entre comillas, porque el libro desafía y echa por tierra con más eficacia que cualquier otro que se haya publicado toda la falsedad en que se basa dicha memoria. Digo que con más eficacia porque para ello basta ver las reacciones que ha provocado, primero en España y después en Francia. Reacciones que buscan la censura. Cuando salió en España hubo una campaña enorme pidiendo la censura de este libro y de otros que yo escribiera. Y de hecho al final se ha impuesto una censura en los grandes medios, ¿no? Una censura de hecho. Y eso les alarmó mucho, precisamente porque echa por tierra la falsedad en la que se basa casi toda la política de esta gente. Y bueno, pues de ahí salieron después la ley de memoria histórica que llamaban, ahora que le llaman democrática para más INRI, ¿no? Y bueno, creo que estoy haciendo un llamamiento a nuestros oyentes para que colaboren cuando salga el libro, que creo que saldrá a principios de noviembre, en su difusión y comentario, sobre todo comentario, por todos los medios posibles. Porque obviamente los grandes medios y los partidos, aunque espero que Vox sea una excepción, tratarán de silenciarlo. Y por eso lo importante es que sean muchos los que colaboren. Porque pueden no solo, de hecho, con la ley esta totalitaria en la mano, pueden, por ejemplo, imponerme una multa tremenda, ¿no? Hombre, les va a ser muy difícil porque quedan todavía ciertas libertades y porque realmente este libro salió hace 20 años y no pudieron silenciarlo entonces. No es probable que lo puedan silenciar ahora, pero quiero decir, censurar. Una cosa es censurar y otra silenciar. O sea, silenciarlo, estos lo hacen muy bien. Nadie habla de ello, como si no existiera. Fíjese que cuando la reacción que provocó en Francia, que fue un verdadero escándalo, pues y que además era la primera vez en muchísimos años, yo no sé en cuánto, no recuerdo ningún otro caso, en que un libro español provoque en Francia semejante polémica. Bueno, esto es un suceso, una noticia cultural y política relevante. Bueno, pues aquí solo algunas pequeñas emisoras o televisiones lo comentaron. Y al mismo tiempo lo comentaron otros atacándolo en los medios más de izquierda. Bueno, pues esto es lo que es la manera de luchar contra la ley de memoria antidemocrática, de memoria chequista en realidad. Bueno, otros temas que he venido tratando es el de los separatismos, ¿no? Estoy publicando una serie de notas básicas para que la gente sepa de qué va, porque mucha gente tiene una reacción más bien visceral y poco elaborada y no conoce muy bien cómo se ha desarrollado todo esto, cree que los catalanes son separatistas, que es una cosa que viene de siempre, etcétera. Bueno, hace poco incluso hemos visto a la señora Rocabarea diciendo que es mejor que Cataluña se vaya de España. Oiga, ¿por qué es mejor? Porque usted está harta de la demagogia, pero es que esta demagogia no viene de los separatistas catalanes ante todo, viene sobre todo de la complicidad con ellos de los gobiernos y partidos que se suponen españoles, PP y PSOE.
Realmente estaría muy bien que de una vez estos dos partidos nefastos fueran eliminados y surgiera otra cosa. Surgiera otra cosa un poco más decente, ¿no? Ujú. Pues los separatismos se formaron en Cataluña y Vascongadas a finales del siglo XIX, es decir, son históricamente muy recientes. Se formaron sobre dos pilares. Ujú. La presunción propia de Orates de que los catalanes y los vascos constituían razas superiores al resto de los españoles, y la menos presunción absurda de oponer sus lenguas regionales a la española común. Bueno, pues semejantes orates, otro de ellos es Blas Infante, del que hemos hablado hace muy poco, semejantes orates lograron convencer a cierto número de gente de esas regiones, probablemente los más necios, y hay que tener en cuenta que la respuesta a veces ha sido muy equivocada, porque muchos dicen que la esencia histórica de España es el catolicismo. El catolicismo es muy importante en la historia de España, pero llamarle esencia como política pues no tiene sentido, ¿no? Porque los líderes separatistas se proclamaban católicos, e incluso los católicos auténticos contra los demás españoles, que serían otra cosa. Y la Iglesia siempre fue, digamos, comprensiva con ellos. Recordemos que la Iglesia, o sea, el catolicismo es universalismo. España es una nación concreta con sus intereses de nación. Ujú. Que España no es el universo, no es el mundo entero, ¿no? Y la Iglesia siempre fue muy comprensiva con los separatismos, incluso con la ETA en tiempos recientes. Hay que decir que los separatismos cultivaban y cultivan el odio a España. Esto es verdad. Pero odian todavía más a los catalanes y vascos históricos, a los catalanes y vascos reales, porque según los separatistas habrían sido tan estúpidos durante siglos que no solo habrían estado esclavizados por España, dicen ellos, sino que para colmo siempre se habían sentido españoles ellos mismos. Claro, para un separatista esto es el colmo de la estupidez. Menos mal piensan ellos que van a arreglarlo. Ujú. La mejor arma de los separatismos fue entonces, y sigue siendo, la disparatada falsificación de la historia por los intelectuales regeneracionistas, de Ortega para abajo. He hablado mucho de ello y es conveniente que la gente se entere, ¿no? Porque según ellos la historia de España había sido una cosa anormal, una cosa enferma, etcétera, ¿no? Eso, claro, le daba mucha cancha a los separatismos, ¿no? Y también por la muy extendida ignorancia de los españoles sobre la historia de su propio país. Los separatismos, en definitiva, de hecho, su objetivo de hecho, a lo mejor no deliberado, no consciente, es disgregar el país en una serie de pequeños estados que evidentemente serían estados hostiles entre ellos y que servirían para que otras potencias los manejaran y mantuvieran precisamente esa hostilidad, un poco como pasa en los Balcanes, ¿no? O sea, la historia de España no es la de los Balcanes, pero estos quieren que llegue a serlo. La nueva historia de España, que el país se balcanice. Otro tema es importante, los separatismos empezaron a cobrar alguna fuerza real a partir del desastre del 98, a manos de USA, a manos de unos almirantes derrotistas y de un gobierno entreguista, que empezó por obligar a un almirante derrotista como la Cervera, pues ir allí a combatir en Cuba, que no combatió, de hecho, ¿no? Dio a los useños las máximas facilidades, ¿no? Por su derrotismo simplemente. Pero el problema central estaba en el gobierno de entonces. Bueno, pues desde entonces aquello creó una crisis tan fuerte. Cuando se habla del desastre del 98, no fue tanto la derrota militar como la repercusión moral, que entre otras muchas cosas pues dio fuerzas a los separatistas, creó un descrédito enorme del propio Estado español y dio fuerza también a los movimientos obreristas utópicos y totalitarios, ¿no? A la UGT, la CNT, etcétera, ¿no? Y se contagió además el separatismo a algunos andaluces y gallegos, aunque con menos intensidad por entonces. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que he hecho de otros más. Quien quiera puede entrar en el blog y verlo. He tratado también cuestiones de literarias. En general, cuestiones del significado de la novela, en general,
de algunos ejemplos, y también de la novela Cuatro perros verdes, porque es una novela muy distinta de las habituales, para bien y para mal, espero que sea para bien. No entra en la corriente literaria actual, que es una corriente más bien de puro entretenimiento. Yo creo que la novela de puro entretenimiento es buena, no es mala de por sí, ¿no? Y algunas divierten mucho, ¿no? Pero una novela la literatura de más fondo debe hacer algo más que entretener. Claro. Y con esto, si le parece, pues podemos pasar al tema de hoy. Sí, lo habíamos dejado, seguíamos hablando de esos años convulsos de la transición justo a la muerte del general Franco. Sí, estábamos un poco examinando algunos aspectos personales de los políticos que entonces llevaron todo el asunto. Sí. Empezamos por Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, pues, en fin, Franco le tenía afecto, creía que que lo había educado como es debido. Recordemos que un problema que hubo al principio fue que don Juan, pues, pensaba educarlo como él mismo. Don Juan prácticamente se educó en Inglaterra, y además como marino inglés. Esto es muy significativo, desde luego no es algo recomendable para un rey. Y Franco consiguió que se educase en España. Y en España realmente, bueno, además que Sí, don Pío. Así. política, administrativa y militar, o sea que fuera. Sin embargo, parece que Juan Carlos no era muy aficionado a la teoría, no era muy aficionado a leer. Él mismo creo que llegó a jactarse, igual que Suárez, casualmente, de que no había terminado ningún libro, algo así. Y entonces, digamos que en aquellos momentos en que murió Franco y se planteaba la transición, pues don Juan hizo un último intento de negar a su hijo, por así decir, porque claro, realmente desde el punto de vista de la legitimidad dinástica, pues se había roto esa legitimidad. Y la legitimidad correspondía a don Juan. Pero claro, Franco consideraba que, primero, que don Juan había jugado un papel nefasto hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de títere de la política inglesa. Eso por un lado. Y por otra parte, la monarquía se había suicidado en 1931. Cuando oigo decir a algunos que hubo un golpe de Estado, sí hubo un golpe de Estado de la monarquía contra sí misma. O sea, Alfonso XIII se marchó de España y se acabó. Y vino la República con esa legitimidad. La única legitimidad de la República era que la monarquía le había entregado el poder, se lo había regalado. Esto lo dice Miguel Maura y lo dice, vamos, cualquiera que analice aquella situación. Esto lo he explicado recientemente en el libro La Segunda República Española. Bueno, pues, como digo, Franco tenía una gran confianza en Juan Carlos y parecía lógico. Y además, Juan Carlos es evidente que le tenía también mucho afecto y mucho respeto a Franco. En el entierro se le vio emocionado y unos años después, cuando lo entrevistó una periodista inglesa, Selina Scott, una entrevista que le sentó muy mal a Sabino Fernández Campo, que lo vio como una cosa un poco ligera, ¿no? Un poco, o sea, poco seria para lo que debía ser un rey de España. Bueno, pues en esa entrevista, Juan Carlos declaró: no permito que en mi presencia se hable mal de Franco, porque entiendo que él me hizo rey. Y es verdad. Es verdad. Sin embargo, la buena relación, a pesar de la buena relación, pues el príncipe pues fue cambiando sus ideas hacia un reformismo más o menos amplio, que él mismo no lo entendía mucho, pero que en fin, entendía que había que cambiar, porque, como digo, el régimen estaba en descomposición. Esto no se debe olvidar. Sí. Quiero insistir un poco en ello. Las cuatro fuerzas del régimen, los cuatro partidos o familias, estaban ya enfrentados unos con otros, y cosa que a la vez habían podido estarlo siempre, pero que Franco había conseguido arbitrar de manera muy política entre ellos.
y además dentro de cada uno estaban enfrentados, ¿no? O sea que aquello no podía continuar, ¿no? Y para cuando Franco entró en la agonía, Juan Carlos pensaba organizar la derecha y contar también con la izquierda. Esto era razonable, ¿no? Suponiendo que la izquierda hubiera aprendido la historia. Bueno, un síntoma de su orientación fue su rechazo al prestigioso Silva Muñoz como posible jefe de gobierno, porque Silva Muñoz pertenecía al sector democristiano franquista, o sea, que consideraba que el franquismo era importante. Dentro de la democracia cristiana había sectores amplios que, vamos, no dudaban en colaborar con los separatistas, en colaborar con los comunistas o con quien fuera, ¿no? Y este no era tan partidario de esa colaboración. Una cosa es aceptarlos con vistas al gobierno, pero poniéndoles límites para que no llevaran el país a una nueva república, ¿eh? Situación republicana, quiero decir, de caos, ¿no? Bueno, pues lo rechazó por considerarlo confesional, que no lo era propiamente, pero bueno, desde el Vaticano II España no podía ser un Estado confesional. Y por lo mismo, bueno, lo seguía siendo en teoría, en la palabra, pero de hecho ya no. Si la Iglesia te dice que no eres confesional, pues ya no eres confesional, que te guste o no. Y por la misma razón prescindió de López Rodó. López Rodó era del Opus Dei, era uno de los tecnócratas que facilitó mucho el gran despegue económico de España en los años 60 y principios de los 70, y prescindió de él a pesar de que López Rodó fue uno de los mayores artífices del desarrollo español y dentro de los políticos quizá el que más había trabajado por llevarlo al trono. López Rodó y Carrero Blanco. Pero no es fácil conocer sus ideas cuando fue nombrado sucesor del caudillo en 1969 y cuando juró los principios del movimiento. Y posteriormente sugirió haber tenido ya entonces un designio claro, viéndose obligado a la paciencia y al disimulo. Es decir, que mientras vivió Franco, viene a decir él, en entrevistas, etcétera, que no toma remedio que ser paciente y disimular sus verdaderas ideas. Bueno, yo creo que son de esas explicaciones que se dan a posteriori y que posiblemente no tengan mucho que ver. El hecho real, yo creo que era un hombre que ideológicamente, teóricamente e intelectualmente muy flojo. Entonces podía servir para una cosa o para otra. Lo mismo que Suárez. Bueno, desde luego, él debía encontrarse bastante incómodo con los franquistas, que sospechaban de él, y que además sospechaban de los Borbones en general. La famosa frase de borbonear, es decir, de intrigar y jugar con unos y con otros de manera irresponsable, ¿no? Bastantes años después, explicaría el propio Juan Carlos, se necesitaban hombres nuevos, jóvenes, y bajo el franquismo el poder absoluto lo ejercía un anciano. Y yo, recién llegado, era un hombre joven, con una necesidad casi física de rodearme de hombres jóvenes como yo. En fin, esta frase es propia de una persona muy superficial y con muy poca densidad política e histórica, ¿no? Y realmente no faltaban los jóvenes franquistas que no le tenían ningún afecto, en particular falangistas, mientras que su mentor principal, el que lo orientaba entonces, que era Torcuato Fernández Miranda, pertenecía a una generación anterior, no era de los jóvenes. Pero Torcuato fue el que aportó una densidad histórico-política que Juan Carlos no tenía, ni tenían otros muchos provenientes del propio franquismo. Pues probablemente Juan Carlos, como otros políticos del régimen, veía en la monarquía la clave de todo, por sí misma, como símbolo de la continuidad histórica de España, que es un poco por lo que Franco decidió reinstaurar la monarquía, ¿no? Y antes o después debió de convencerse de que ese designio chocaba con la continuidad del franquismo en la Europa de entonces. Es decir, el movimiento solo podía continuar si el heredero del caudillo recogía toda la autoridad del caudillo, Franco, y lo decidía,
y si las familias del régimen permanecían unidas, cosas todas ellas imposibles. Bueno, pues con esto pasamos a examinar un poco al otro personaje, a Suárez. Suárez era el hombre de Juan Carlos y de Torcuato. Torcuato ahí cometió un error, ya lo veremos. Y Suárez tenía mucho en común con el rey. Era simpático, era ambicioso, era deportista, era extrovertido, tenía cierto encanto personal, era diestro en halagar vanidades ajenas, y también a él se acusaba de frivolidad y pobreza intelectual. En lo que diferían es que no era un mujeriego como era Juan Carlos, ¿no? O sea, que eso se vio después. En aquel momento probablemente no era tanto, ¿no? Suárez había nacido en Ávila, era 5 años mayor que Juan Carlos y había estudiado Derecho en Salamanca. Él mismo decía: nunca he sabido estudiar. Me limitaba a subrayar y memorizar un montón de absurdas definiciones. Recitaba como un payaso, cosas que casi nunca entendía. Lo dice él mismo. En cambio, dice, daría 10 años de mi vida por uno solo de poder. O sea, enormemente ambicioso. Es una cosa que se da, por desgracia, bastante. O sea, gente insustancial, intelectualmente pobre, pero que tiene una ambición gigantesca, ¿no? Y una vanidad gigantesca. Bueno, él había sido próximo al Opus Dei, hizo su carrera desde 1958 en el sector más conservador del movimiento y en 1967 fue procurador en Cortes por Ávila y gobernador civil de Segovia al año siguiente, es decir, en 1968. Entre 1969 y 1973 dirigió Radio Televisión Española, con lo cual adquirió práctica en cómo utilizar este medio tan poderoso, ¿no? Medio político, ¿no? Actualmente vemos cómo se sigue haciendo también. Y buscó protectores sucesivamente en Carrero, en Herrero Tejedor y en Torcuato Fernández Miranda. En julio Suárez fue uno de los hombres de Carrero, mientras vivió Carrero, claro. Lo digo porque muchos creen que Carrero, en fin, era el bastión que aseguraba la continuidad del franquismo. El franquismo no podía continuar y Carrero estaba pensando ya en otra cosa, ¿no? Bueno, en julio de 1975, al dejar su cargo de vicesecretario general del movimiento, declaró, o sea, con una confusión intelectual muy notable, declaró lo siguiente: queremos democracia en todos los ámbitos de la nación, en la política, en la cultura, en la riqueza. Diga, usted está loco. Usted puede meter la democracia en un banco, en una empresa, en el mundo de la cultura. Sí. Ahí que la gente vote a ver quién va a ser el gerente, quién va a ser el gran novelista. Es absurdo. Es absurdo. La política sí es otra cosa, ¿no? Pero estas confusiones eran enormes, ¿no? Todos querían pasar por demócratas, aunque no tenían una idea muy clara de lo que sería esto. La única idea clara que tenían era de lo que ellos llamaban entrar en Europa, es decir, asimilarse a la Europa occidental, una Europa que lo debía todo, como digo, insisto muchas veces, a los ejércitos ruseño y soviético, cosa que España no tenía esa deuda, ¿no? Pues los pesos pesados del franquismo le consideraban un hombre versátil y utilizable, pero de poco fuste. Torcuato y el rey lo habían introducido en el gabinete de Arias como agente e informador, en cierto modo, y como provocador contra Arias, ¿no? Y según Fraga, hizo perder al gobierno 2 meses con vanas discusiones en la comisión mixta, apoyándose en los que llamaban los bunkerianos, es decir, los más los que pensaban que el régimen tenía que seguir tal cual, ¿no? Dice Fraga: es muy fácil comparar los gobernadores civiles que nombra Suárez en esa época con los que nombró después. Suárez jugó a 2 cartas y 2 momentos, y en ambos a su promoción personal. Esto es verdad, aunque, en fin, esto pasa con la mayoría de los políticos. Sí.
El rey no lo había tenido en cuenta como posible sucesor de Arias hasta que en febrero, estamos hablando del 76, pues Torcuato le convenció de sus cualidades como hombre de acción, sin muchas ideas o convicciones, pero fiel, dispuesto y hábil en el trato con los demás. Unos dones adecuados para la tarea. Esto era verdad, pero lo de fiel ya resultó menos. Bien, fiel a Torcuato, ¿no? Él creía que Suárez seguiría siendo un poco su discípulo, ¿no? Y al principio fue así, pero después ya no. Claro, los otros dos candidatos, que eran Areiza y Fraga, como hemos estado viendo, pues tenían precisamente en contra sus ideas y su relevancia política. Dice, la personalidad de Areiza o la de Fraga darían lugar a un gobierno Areiza o a un gobierno Fraga, mientras que Suárez garantizaba un gobierno del rey, y de Torcuato detrás, claro, obviamente. Suárez garantizaba un gobierno del rey. Era el argumento con el que Torcuato convenció a Juan Carlos. Y Suárez, desde luego, aceptó con la mayor naturalidad, después de haber estado atacando lo contrario, ¿no? Después de haber estado durante meses atacando a Arias porque consideraba que iba demasiado lejos en la democratización, que esas cosas no podían ser. Y ahora era lo contrario. Bueno, pues mientras bastantes políticos vacilaban ante las responsabilidades derivadas de encarrilar un cambio inevitablemente complejo y arriesgado, pues Suárez no mostraba la menor inhibición. Eso es otra cosa curiosa. Claro, los otros estaban llenos no de temores, pero sí de preocupaciones o sea, teniendo en cuenta todas las posibilidades, mientras que Suárez se lanzaba, lo mismo que era del movimiento, del sector más, digamos, más conservador del movimiento, pues se volvía todo lo contrario, ¿no? Con toda naturalidad. O sea, este Ortiz Ordaz, un político que entonces era importante, pues había rechazado la oferta de Fernando Herrero Tejedor de presidir una asociación, una de las primeras asociaciones que se intentaron y que no funcionaron, que se llamaba UDPE, Unión Democrática del Pueblo Español, que fue el primer intento de organizar un amplio sector del franquismo con vistas al campo. Pues, como digo, Ortiz Ordaz lo rechazó, pero Suárez se acercó y dijo con ímpetu al que hacía la oferta, al Tejedor: Fernando, nómbrame a mí. De todas formas, el propio Torcuato no las tenía todas consigo, es lógico, ¿no? En marzo, cenando en casa de Suárez, le insinuó que él podría sustituir a Arias. Y Suárez dice, no dijo ni por cortesía, hombre, no. Dice, me impresionó su mirada, como si en el fondo de ella estallara el sueño de una ambición, como si en el fondo de aquella mirada como si el fondo de aquella mirada fuera turbio y hubiera en ella algo así como una desmesurada codicia de poder. No claro, pero sí desazonante. El 20 de abril volvió a encontrarle demasiado interesado en la sucesión de Arias. Es que sueña después de aquella cena. Las prisas de Suárez le inquietaron, estamos hablando de Torcuato, ¿no? Le inquietaron y se preguntó si estas prisas no responden a su propia ambición. ¿Cuánto había de visión de futuro y de voluntad de servicio y cuánto de levedad de principios y de codicia política? Lo que se estaba preguntando es lo que luego ocurrió. Dice, ¿qué primaba? ¿La voluntad de servir o la de mandar? Esta es una distinción típicamente falangista. Dice, no me gusta la facilidad con que acepta, desde la cena en que mis palabras debieron sonarle como las de las brujas de Macbeth. Si recordamos en la tragedia Macbeth, pues las brujas le prometen que reinará y que, en fin, que podría hacer lo que quisiera, en fin, como políticamente, ¿no? Y claro, el propio Torcuato se dice, bueno, parece que mis palabras, mi oferta,
despertó en él una ambición desmesurada, ¿no? Pero siguió con Suárez porque pensaba, Torcuato, mi influencia y poder sobre él eran indudables. Ahí se equivocaba. Al principio sí, pero luego no. Dice, sobre él ejerce una gran autoridad y eso puede ser decisivo. Dice, además su condición de hombre del movimiento podía servir para contener o engañar a los continuistas y había sido utilizada para obstaculizar a Fraga en combinación con los continuistas. Los continuistas que llaman el búnker, en fin. Suárez emprendió su tarea siguiendo el guión de Torcuato. Por su parte, Martín Villa señala, dice, sin desmerecer la autoría de Fernández Miranda, es también de justicia afirmar que el papel de Suárez nunca estuvo escrito en su integridad, por lo que puede atribuírsele una parte nada desdeñable, la más importante, de la suma de pequeños y grandes aciertos que configuran la bondad y el éxito global del proceso. Suárez tuvo que aportar sustanciales y notables decisiones y actitudes. Soy testigo de la forma impecable con la que se enfrentó a la reforma política y a las dificultades de la España de entonces. Bueno, impecable, lo que se dice impecable, lo mismo de Martín Villa. Martín Villa que no tenía ni idea de historia y dice unos disparates tremendos sobre que los nacionales asesinaron a maestros y los otros a curas, ¿no? Charradas así, ¿no? En fin, el juicio sobre el papel de Suárez pues varía bastante según los autores. Según Fraga, fue un papel pésimo. Con Suárez, la verdad es que en una primera etapa aquello resultó muy bien, gracias a Torcuato. O sea, Suárez era incapaz de plantear una visión un poco a largo plazo, etcétera, ¿no? Bueno, con Suárez fueron perfilándose en el franquismo tres tendencias. Una llamada continuista, encabezada por el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, aunque admitiese cambios menores en el movimiento, y dos reformistas, una más despegada del régimen anterior y otra menos. Contra lo que se creyó al principio, la más despegada sería la capitaneada por Suárez, y la menos, pues la de Fraga. La dinámica emprendida por Suárez, bajo el amparo de Juan Carlos, pues fue empujando a crecientes concesiones a la oposición, aunque en principio no rompían con dos principios, valga la redundancia, ¿no? Primero, el franquismo, considerar el franquismo como origen legal del cambio y evitar un derrumbe político como el ocurrido en los años 30-31 con motivo de la transición. Esto, en un principio, estaba bastante claro para todos, incluido para Suárez. Así que vamos a ver un poco cómo era Fernández Miranda. Este había nacido en Gijón, y en una generación anterior tenía 21 años en 1936, e hizo la guerra civil como alférez provisional, es decir, oficial voluntario, que se formaban en un cursillo rápido por las necesidades bélicas, que eran puestos reputados por su peligrosidad, ¿no? Había una serie de dichos así medio burlones, como alférez provisional, cadáver efectivo. Eran dichos algo burlescos, pero que reflejaban el gran peligro que tenía aquel cargo en el frente, ¿no? Pues Torcuato fue alférez provisional. Y después de la guerra hizo una brillante carrera universitaria como catedrático de Derecho Político en Madrid y fue rector de la Universidad de Oviedo. Él procedía de la Falange, pero le pasaba un poco como Arias, que no se identificaba de lleno o del todo con ninguna de las familias, de las cuatro familias. Y a pesar de estar un poco al margen de todos, pues debido a su prestigio obtuvo altos cargos en el régimen, ¿no? Porque se le reconocía un alto nivel intelectual. Y fue el educador que más influyó sobre el príncipe Juan Carlos. Es muy interesante ver esto, como efectivamente esto fue así. Y cómo a pesar de ello, o sea, como casi todos los estadistas o políticos, pues tratan de que sus herederos sigan sus políticas. Y luego resulta que casi nunca es así. A menudo cambian radicalmente. Él fue también
ejerció entre 1969 y 1974 como secretario general del movimiento. Y el movimiento era fundamentalmente la Falange, aunque teóricamente agrupaba a todos los partidos del régimen o familias, pues en realidad era la Falange quien dominaba en gran parte porque los otros no querían entrar en el movimiento. Bueno, Torcuato, durante el breve gobierno de Carrero Blanco, fue además vicepresidente. Y como vicepresidente mantuvo el orden con calma y con eficacia después del magnicidio, ¿no? Después del asesinato de Carrero. Y a continuación quedó políticamente opacado, ¿no? Porque, como recordamos, quien fue nombrado fue Arias. Pero siempre permaneció como el primer consejero de Juan Carlos y como el probable primer jefe de gobierno de la monarquía. Y sin embargo, prefirió que el jefe de gobierno de la monarquía fuera Suárez. Sí. Él se dedicó entonces a presidir las Cortes, donde haría el trabajo fundamental de la reforma entre la clase política del régimen. Y se ve que pensaba que efectivamente él sería el jefe de gobierno, pero que ante todo había que hacer un trabajo de zapa, de convicción con los propios políticos del régimen, y que eso era una cosa que podía hacer él mejor que Suárez, desde luego. Y dentro de su firme adhesión al régimen, que siempre había sido muy adepto al régimen, pues había obrado con liberalidad. Por ejemplo, había facilitado al socialista Tierno Galván la obtención de una cátedra de Derecho Político. Hay que decir también que las oposiciones administrativas eran entonces mucho más rigurosas y mucho más independientes que las que se han implantado desde la época socialista. Estamos viendo cómo en la universidad se han metido montones de cantamañanas y de sinvergüenzas, ¿no? Lo estamos viendo a cada paso, ¿no? Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la reconquista, de la situación en Andalucía, de todo esto viene de la universidad que han montado los socialistas, como amiguetes, ¿no? Pues, por ejemplo, como digo, en el franquismo había un nivel de rigor intelectual mucho mayor, y incluso podían obtener cargos administrativos relevantes, personas ya conocidas como desafectos al régimen, incluso a veces como comunistas. Por ejemplo, Ramón Tamames, Carlos Castilla del Pino, Luis Martín Santos, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo o José Luis San Pedro y tantos más. Claro, no eran los únicos. Estaban allí y tenían que obedecer las leyes por entonces, ¿no? Pero después, el caso de Ángel Viñas es muy sintomático, ¿no? Él se le conocía, él no presumía de franquista y tal, pero consiguió cargos de confianza, es decir, nombrados a dedo, porque se consideraba que tenía un buen nivel, ¿no? Y cumplía, ¿no? Eso sí, llegó un momento en que se descubrió un antifranquista desde la niñez. Dice que admiraba a Negrín desde que era niño. Y bueno, pues ha hecho carrera de esa manera. También la personalidad de Torcuato difería radicalmente, también no solo en la biografía, sino también en la personalidad, ¿no? Difería de la del rey y de la de Suárez. Era mucho más culto, tenía una visión política mucho más amplia y matizada que ellos. No tenía fama de simpático o seductor, como los otros dos, sino de maquinador seco, inteligente y frío, y tampoco mantenía relaciones estrechas con la clase política o la económica, porque digamos que la clase política del régimen le respetaba, pero no le amaba, no le tenía mucho cariño, pero le respetaba. Así que esto no significa que fuera poco afecto al franquismo, como después han pretendido oficiosamente algunos de su propia familia, ¿no? O sea, eso pasó después con mucha gente que había sido del régimen y otra gente que estaba más o menos cerca de ello decía, no, si en realidad era antifranquista, no, etcétera, ¿no?
Y con ello daban además un alcance muy exagerado a los roces entre familias y personajes, roces que siempre existen en cualquier partido y en cualquier familia, política o no política, ¿no? Si Franco y muchos otros había concluido que a la luz de la experiencia histórica española los partidos resultaban nefastos y destructivos, Torcuato matizaba más. Distinguía entre partidos institucionales y revolucionarios. El tipo de partidos institucionales acepta el sistema, mientras que el segundo tiene como primer objetivo el asalto al poder para destruir el sistema. En España, los partidos revolucionarios habían marcado casi siempre la pauta, porque incluso muchos institucionales perdían ese carácter cuando eran desplazados del poder. O sea, así examinaba o analizaba Torcuato la experiencia de España desde principios del siglo XX. Pero claro, ¿era el movimiento el sistema adecuado? Pues conforme pasaban los años, él y muchos otros constataban que el movimiento perdía su capacidad de integración de las familias y nacían partidos fuera de él, extramuros de él, que eran revolucionarios en principio, pero afortunadamente eran demasiado débiles, por lo que eso los hacía susceptibles de llevar a un compromiso institucional. Es decir, se podía obligar a estos partidos que querían enlazar con el Frente Popular, se les podía obligar a aceptar la realidad, por lo menos en parte. Ni Suárez ni Juan Carlos habrían podido diseñar una transición como la de Torcuato, porque no tenían condiciones intelectuales, ni conocimiento histórico, ni nada por el estilo, ¿no? Y el diseño de la transición de este Torcuato, pues era lo bastante radical para llegar a una democracia corriente y lo bastante continuista para apoyarse en la legitimidad del régimen anterior. Esto era lo importante. Lo fundamental era salvar la legitimidad del régimen anterior. Esto es lo que quiere echar por tierra las leyes de memoria. De memoria histórica. Claro. Él indicó al rey que los principios del movimiento eran reformables a partir de sí mismos. Esto era una idea un poco discutible, por lo que no incurriría en perjurio si propugnaba la democratización. Su plan de reforma, que era de concepción sencilla, pues podía resultar muy complicado en la práctica, debido a un doble conflicto que exigía un equilibrio muy cuidadoso, un conflicto con la oposición, que era opuesta a una democracia que legitimase el franquismo, y también un conflicto con gran parte del propio franquismo, que temía una vuelta atrás a los años 30. El primer conflicto con la oposición pues tenía menos enjundia, porque Fraga había refrenado ya en lo esencial los ímpetus rupturistas, ¿no? O sea, recordemos que el propio ¿cómo se llama? Felipe González, pues lo había aceptado, de hecho, ¿no? Incluso había aceptado, y le parecía bien en el fondo, que el Partido Comunista no fuera legalizado, con lo cual el Partido Socialista podía recoger los frutos del trabajo del Partido Comunista durante aquellos años en los que el PSOE no había hecho nada contra el régimen, ¿no? En realidad era tolerado por el régimen, ¿no? Y Torcuato coincidía con Fraga en que aquella oposición solo se integrará si se sabe débil. Había que hacerle saber que era débil. Pero lo cual es un problema, porque en situaciones de cambio rápido, brusco, político, pues puede surgir una cosa que antes no valía nada y de repente cobra una influencia enorme, ¿no? O sea que era un problema, ¿no? Pero el segundo conflicto con los franquistas, vamos a decir, pues tenía mucha más complicación porque los continuistas dominaban, o parecía que dominaban, muchas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas. Pero claro, se hallaban divididos y no tenían idea clara de cómo afrontar el postfranquismo. O sea, lo que venía después del franquismo, de la muerte de Franco. Nos quedan 2 o 3 minutos, don Pío. Bueno, pues en fin, la tarea de Torcuato entonces fue convencerlos de que no había otra salida que la reforma. Y a ello, insisto, la reforma significaba un cambio fuerte, muy, en cierto modo, radical, pero a partir de la legitimidad, del reconocimiento de la legitimidad del régimen. Y Torcuato se aprestó a eso, a convencerlos desde la presidencia de las Cortes.
había que acelerar el proceso antes de que la situación se pudriese y antes de que la oposición cobrase fuerza excesiva, porque después de muerto Franco había una agitación enorme en la calle, en las fábricas, en la universidad, etcétera, que querían aprovechar y promover estos partidos. Lo que pasa es que no conseguían lo que ellos querían, no conseguían la fuerza necesaria. Bueno, la reforma de Torcuato coincidía con la de Fraga en la meta, una democracia liberal sin ruptura o deslegitimación del franquismo y ni quiebra del Estado. Ujú. Había contado una diferencia. Fraga intentaba constituir la democracia mediante leyes sucesivas y Torcuato quería abrir un periodo constituyente en un solo acto desde la legalidad vigente. Y había otra diferencia de matiz en la actitud hacia el rey. Torcuato congeniaba mucho con el rey, mientras que Fraga no tanto. La imposición de la reforma de Torcuato debió mucho a un problema de personalidades, por eso estamos hablando de las personalidades. Fraga estaba siempre en primer plano, mientras que Torcuato aceptaba el papel de eminencia gris, o sea, el que está detrás, pero que al menos durante la primera fase del proceso. En la segunda fase, sus cálculos cuidadosos iban a fallar. Y otra posible reforma a cargo de Areilza se habría acercado al rupturismo, pero no fue ni detallada, o sea, ni explicada en detalle, ni aplicada. Ya aplicado. Bueno, y con esto terminamos ahora con esto. Ya hablaremos de Carrillo y de otros. Pues, don Pío, lo dejamos ya para la próxima semana y esperando muy impacientes la publicación de su próximo libro, ¿eh? Muy bien. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Un Hasta luego. abrazo, adiós.